Bien, sí. Me dio una paliza porque prediqué tan largo. Así que voy a intentar con toda la tecnología. Tengo el reloj marchando ahora, así que vamos a hacerlo bien esta semana. No queremos... Bueno, estamos contentos de estar aquí. El privilegio de nosotros es compartir la palabra de Dios. Abren sus Biblias a Salmos capítulo 19. Salmo 90, disculpe. Salmo 90. Y si había un pasaje en la Escritura para entender la relación con Dios o la perspectiva de Dios en comparación al hombre, probablemente sería este Salmo 90. Así que lo que vemos aquí es el Dios que servimos es eterno y soberano, mientras nosotros somos criaturas de tiempo y de polvo. Es muy importante vivir la vida con una perspectiva correcta en cuanto a quién somos, quién es el Dios que creó el mundo y también envió a su Hijo Jesucristo como un rescate para nosotros, como nuestro sustituto. Pero que al terminar este mensaje nosotros vamos a tener una perspectiva mejor en cuanto a esto. Probablemente ese es el más antiguo de los salmos. El autor de este salmo fue Moisés, el hombre de Dios, y debo mencionar que en cualquier tiempo, si en cosas bien o en medio de una crisis, siempre Dios ha tenido su pueblo y un hombre de Dios para ser una guía para su pueblo. En el Antiguo Testamento hay 7 hombres llamados hombres de Dios, 4 de los cuales no son nombrados en el Nuevo Testamento. Solo Timoteo tiene ese título. Pero ese es el título dado por el Espíritu de Dios a un hombre especial levantado en un tiempo de crisis para representar a Dios. Evidentemente el Salmo fue escrito hacia el final de los 40 años de peregrinación infructuosa de Israel por el desierto. Y el tono subyacente es tristeza, pues el salmista mira hacia atrás y considera el hombre y a su creador. Y podemos ver muchas cosas aquí en este capítulo. Puede ver el Dios eterno en versículo 2, los años que siempre dan vueltas, versículo 4, la excelente petición, versículos 14, los días malvados, versículo 15, la palabra establecida, versículo 17. En este salmo se exponen varios temas importantes. El tema de la eternidad de Dios, la fragilidad de los hombres, la brevedad de la vida, la certeza de la muerte, la severidad del castigo del pecado y la belleza del cuidado de Dios. Y con estos pensamientos en mente, profundicemos y dejemos que el Espíritu de Dios hable a nuestros corazones. Y dividiremos el Salmo en 3 secciones principales aquí. En la primera sección, versículos 1 y 2, vemos la inmutabilidad de Dios. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieran vida a la tierra y el mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Mientras los cansados israelitas vagaban
sin un lugar de descanso físico. Qué bendición para ellos saber que había una morada en Dios. Y debemos parar un momentito para recordar exactamente por qué ellos estaban vagando en el desierto. Bueno, Dios había hecho tantos milagros para traer su pueblo de 400 años de esclavitud. Y al salir, ellos han visto en mano de Dios destruyendo los soldados de Egipto en el Mar Rojo. Y fueron y luego prepararon para entrar en la tierra prometida. Enviaron 12 espías para mirar la tierra. Y volvieron con un informe. 2 dijo, bueno, vamos a entrar. Dios va a entregar todo esto a nosotros. Y los otros 10 tienen miedo. Y por eso los israelitas tenían que vagar en el desierto por 40 años, hasta que la generación de los incrédulos murieron. 40 años. Yo hice un poco de investigación en cuanto a esto. En 40 años, ¿cuánta gente iban a morir? Bueno, de todos los cálculos, los censos de Éxodo, vemos que había más o menos unos 3 millones de israelitas. Y en 40 años, más que 1 millón murieron. Increíble. Ellos físicamente eran peregrinos sin hogar permanente. Espiritualmente disfrutaban del refugio en el Dios eterno. Y noten en este capítulo establece un contraste. Como Moisés dio cuenta, así debemos ver nosotros que existe todavía este contraste. Aquí en la tierra, ¿qué tenemos? Cambio perpetuo. En Dios hay una morada estable. Aquí tenemos cansancio y agitación. En Dios hay descanso y paz. Aquí peligro continuo. En Dios seguridad perfecto. Aquí decepciones. En Dios hay satisfacción. Y aquí la frialdad y enemistad de los hombres. En Dios la simpatía y el amor infalibles. En versículo 2 el salmista expone la eternidad de Dios. Y en contraste con las generaciones siempre pasajeros, siempre cambiantes, Dios es el que permanece, el que nunca cambia. Independiente de todas las cosas que existen, Dios es anterior a todo y es el creador y el controlador absoluto de todo. Las montañas, bueno, siempre han sido la mejor imagen de estabilidad y permanencia para el hombre. Pero Dios es mucho más estable y duradero que las montañas. Jacob habló de las colinas eternas, Moisés de los montes antiguos, Abacú de los montes eternos y las colinas perpetuas. Sin embargo, las montañas tuvieron un principio. Hubo un tiempo en que no existían, pero muy antigua que sea la tierra, no es eterno. No es eterno. El mundo no es eterno. Todas las cosas que tratamos de agarrar son cosas temporáneas. No van a durar para nada. Dios existía antes que surgieran las montañas, antes de que se creara el mundo. Fue Dios quien creó los cielos y la tierra.
En Salmo 33, versículo 9, la palabra de Dios dice, pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Bueno, para nosotros entender la eternidad es difícil. Explicar la eternidad es aún más difícil. Y cuando el salmista dijo desde el principio y hasta el fin en versículo 2, estaba diciendo claramente que Dios nunca ha tenido un principio, nunca tendrá un fin. Siempre fue y siempre será. Así que la inmutabilidad de Dios es lo que vemos aquí. Mirando versículos 3 a 11, vemos la debilidad, la enfermedad del hombre. Eso es muy importante, ver este pasaje. Porque nuestra tendencia es mirar en las cosas de ahora. Observa en versículo 3, la palabra dice, haces que la gente vuelva a polvo con solo decir. Vuelvan a polvo ustedes mortales. Vemos la palabra gente y la palabra mortales. En versículo 3, la primera vez significa un hombre lleno de miseria. La segunda vez significa un hombre hecho de polvo. Y algunas traducciones tienen la palabra destrucción. Y el hebreo significa literalmente desmoronamiento al polvo. Conviertes al hombre en polvo. La fragilidad del hombre es forzosamente expuesta aquí. Dios crea el hombre del polvo y él vuelve al polvo a la palabra del Creador. Y Dios está continuamente poniendo fin a una generación de hombres para luego establecer otra. Y el salmista considera aquí la vida humana está enteramente bajo el control de Dios. ¿Saben una cosa? Para un ser humano, esa es una de las cosas más importantes, aprender. Nosotros pensamos que estamos en control de nuestra vida. Y a veces nos sentimos así. Pero la verdad es, hay un Dios mucho más poderoso de cualquier ser humano. Somos solamente las criaturas hechas de polvo, que vuelven a polvo. Hay un Dios. Noten lo que Job dijo en Job 14:5. Tú, hablando de Dios, has determinado la duración de nuestra vida. Tú, hablando de Dios, sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. ¡Wow! ¡Qué revelación! Y qué privilegio conocer que mi vida, solo Dios sabe cuándo va a terminar. El tiempo, el lugar y las circunstancias de nuestra muerte son determinados por Dios. Alguien ha dicho bien, Dios resuelva y el hombre disuelva. Puedes argumentar desde ahora hasta el fin de tu muerte que no existe Dios. Y hay mucha gente que levanta su puño a Dios by su forma de vivir. Y puede hacer esto toda su vida, pensando que tú eres el dueño de su propio destino y capitán de su propia alma. Y que vivirás como te plazca. Pero no tendrás ni una palabra que decir cuando llegue tu hora y Dios ejerza su derecho divino de convertirse en polvo. Son los necios
que cierren los ojos al futuro inevitable. Muchos han hecho provisión para su familia, pero ninguna para su alma inmortal. Este es el mayor error que el hombre puede cometer. Piensen en esto. ¿Dónde va a estar por toda la eternidad? Una cosa es cierto. En realidad dicen dos cosas son ciertos. Todos nosotros tenemos que pagar los impuestos. ¿Sí? Y la segunda, vamos a morir. Y cada uno de nosotros algún día van a pararnos delante de un Dios santo. Y para muchos sería demasiado tarde. Pablo escribió acerca de cada persona algún día va a arrodillarse delante del Señor Jesucristo. Y es la verdad. Y Dios nos ha dado ese tiempo ahora para prepararnos. Y qué privilegio es estar aquí alabando a Dios cada domingo, inclinando a nosotros delante de Él. Porque en algún día, cuando no hay día más, por toda la eternidad, vamos a alabar al Señor juntos. En un compañerismo tan precioso. Pero estamos aquí para ser preparados para la eternidad. Nota en versículo 3, hace que la gente vuelva a polvo con solo decir, vuelven a polvo ustedes mortales. El versículo 3 nos recuerda definitivamente dos cosas. Primero, lo cierto que es la muerte. Segundo, lo incierto de su tiempo. Olvidar, descuidar o rechazar estos dos hechos sería para cualquiera una tragedia. El mayor error de toda nuestra vida. Versículo 4 es muy interesante. Cuando te das cuenta de que el tiempo no tiene relación a Dios. Sus criaturas, sí, somos criaturas del tiempo. Para Dios, tiempo no existe para Él. El tiempo es una mera isla en el mar de la eternidad. 1000 años para Dios no son más que un turno para el hombre. Los israelitas, los judíos, dividían la noche en 4 turnos, 3 horas cada uno. Y así 1000 años para Dios son como 3 horas para el hombre. Y ambos parecen un momento comparado con toda una vida y la eternidad. Versículos 5 y 6, el salmista prosigue la reflexión sobre la brevedad de la vida, la fragilidad del hombre. Y hay 3 ilustraciones gráficas aquí, arrasas a las personas, como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre, florece, pero al anochecer está seca y marchita. Lo interesante, la frase aquí expresa en hebreo con solo una palabra. Y lo más parecido sería la palabra desaparecido. No está. Estamos aquí y luego no estamos. Desaparecemos. Y no hace la comparación, son como la hierba. Se establecen 3 etapas. La hierba se crece, es un emblema de la juventud. La hierba que florece es una imagen del hombre en la flor de la vida. La hierba cortada y marchita representa al hombre en la muerte. Y cada una de esas ilustraciones releva cuán frágil e incierta es realmente la vida humana. Hoy estamos aquí y mañana no iremos. Job lo expresó así, Job 8:9. Porque nosotros nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra. Así
vemos la contemplación de Dios en los primeros 12 versículos y el contraste que Él ha provisto aquí. Y noten la queja formal en versículos 7 al 11. Nos marchitamos bajo tu enojo. Tu furia nos abruma. En estos versículos encontramos cara a cara con la maldad del hombre y la ira de Dios. La referencia en esta sección no es general, sino particular. El uso de primera persona y del tiempo pasado muestra que la Escritura está tratando con los hechos de su propia historia y la de su pueblo. Y se refiere a Israel en un desierto, probablemente al final de su peregrinación. Y la triste consecuencia es pecado, ira, muerte. Los israelitas perecieron en el desierto a causa de su incredulidad. Muchos piensan, ¿por qué toma el tiempo para estudiar el Antiguo Testamento? Ya que Cristo vino, murió en la cruz, resucitó al tercer día, y luego tenemos todas las epístolas del Nuevo Testamento para nosotros, para animarnos, para exhortarnos. Pero ¿saben una cosa? Lo que tenemos en el Antiguo Testamento son ejemplos. ¿Ejemplos de qué? Ejemplos de un Dios tratando con su pueblo y con los incrédulos, sin duda. Así que ese grupo de incrédulos de Israel iban a morir. Estaban condenados a vagar hasta que pasara la generación incrédula. Y no hubo progreso espiritual desde el segundo año de su salida de Egipto hasta, el año 40. Sus vidas aparentemente infructuosas y su muerte en el desierto fueron el castigo por su pecado. Y Moisés vio morir a los hombres a su alrededor, vivió entre funerales cada día y se sintió abrumado por los terribles resultados del desagrado de Dios. Así que nos presenta el hecho que la enfermedad humana es el resultado del pecado humano. El versículo 8 es muy importante. Despliegues nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y les ves todos. Un Dios eterno. A veces tratamos de, cubrir nuestros pecados de los en nuestro alrededor, pero hay uno que ve todo. No se puede esconderlo de Él. Afirma aquí que nuestros pecados abiertos y ocultos, públicos y secretos, están todos delante de la cara de Dios. Nada está oculto para Él. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, dice, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos. Incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. El pecado busca naturalmente la ocultación, el encubrimiento. Fue Shakespeare quien dijo, pocos aman oír los pecados que aman actuar. Pocos aman oír los pecados que aman actuar. El pecado es la cosa de la que más se habla en este mundo. Y el tema más descuidado del mundo. El hecho es que mientras los predicadores han eliminado el tema de pecado de sus púlpitos, ¿qué ha pasado?
El cine, la televisión lo ha puesto en su pantalla. Los hombres tratan de borrar de su mente la iniquidad. Hacen todo lo posible para ocultar y encubrir sus pecados. Pero el salmista dice, despliegue nuestros pecados delante de ti. Solo hay una cosa que puede quitar el pecado. Y estamos aquí para proclamarlo. Es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pon tus pecados bajo la sangre y resistirán la mirada del mismo Dios. Y si no te enfrentas a tus pecados ahora, tendrás que enfrentarlo a Dios con ellos. El día de juicio es tan seguro como el día de su nacimiento. Una vez más, en versículos 9 al 11, el salmista aborda el tema de la brevedad de la vida. En el versículo 9 afirma, terminamos nuestros años con un gemido. La idea pues es la rapidez, la celeridad. Nuestra vida es tan corto comparado con la eternidad que es solo un pensamiento. Sin embargo, lo trágico es que nos pasamos la vida ocupándonos de lo temporal, olvidando lo eterno. La vida es tan corta, se mire como se mire. Y luego llegamos al último punto aquí, y vemos la intensidad de Moisés, versículos 12 al 17, y noten en primer lugar la compasión. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Oh Señor, vuelve a nosotros. Versículo 12 es uno de los grandes versículos de la Biblia. Tiene implicaciones tremendas. Contar nuestros días no significa solamente como un preso que está ahí en la prisión marcando cada día. 1, 2, 3. ¿Cuántos días he estado aquí? Bueno, puede contar. No está hablando de hacer esto. El granjero egocéntrico trató de hacer esto cuando dijo en Lucas capítulo 12, tiré abajo mis graneros, construiré unos más grandes, así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Versículo 19, luego me pondré cómodo. Versículo 20, pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? La triste verdad era que ni siquiera había una mañana para este granjero. Hay que enumerarlos a la luz de nuestras posibilidades y responsabilidades. Entonces es cuando aplicamos nuestro corazón a la sabiduría. Es la sabiduría divina la que nos lleva a utilizar así esta vida como preparación para la vida eterna. El tiempo de la escuela no viene 2 meses. Es una gran pena, una triste realidad que la mayoría de los hombres no se dan cuenta con qué fin han nacido en el mundo hasta que están preparados para abandonarlos. Será tiempo para prepararse para la eternidad. Esa es la razón por qué estamos aquí, respirando. ¿Estamos preparados para la eternidad? Así que él habla de la compasión. Versículos 14 y 15 habla de comunión. Así el salmista busca acceso a Dios y encuentro deleite y satisfacción en Él.
Así como el maná satisfacía las necesidades corporales, estamos aquí para anunciar a ustedes que el pan del cielo puede satisfacer su alma. La misericordia de Dios es como el maná celestial, y reconocer su fuente nos enseñará a gloriarnos en la aflicción. Los santos alegres no tienen problemas para gloriarse en el Señor. La alegría de la fe sigue siempre la tristeza del arrepentimiento. Y luego los últimos 2 versículos vemos la coronación. Permite que sus siervos te veamos obrar otra vez. Que nuestros hijos vean tu gloria. Y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. En esos 2 versículos hay 4 peticiones. Primero, el salmista pide algún resultado visible de su trabajo. Y gracias a Dios, los que conocen al Señor Jesucristo, a pesar de lo que está enfrentando en el mundo, tenemos el Espíritu de Dios morando dentro de cada uno de nosotros. Y podemos experimentar el Dios obrando en nuestro medio diariamente. Hay tantos en Cristo, pero poco a poco, al compartir el mensaje del Evangelio, poco a poco, los ojos abren a la realidad eterna. En segundo lugar, el salmista pide que Dios se complazca en su esfuerzo sincero. Recuerda que Dios se fija tanto en la actitud como en la acción. En tercer lugar, el salmista pide la estabilidad de la obra. Nadie desea que aquello en lo que ha trabajado tan fielmente se despierte y se pierda. Todos anhelamos un trabajo. Piensen en esto. Nosotros también pedimos a Dios para la estabilidad de su obra. Esta obra aquí, pequeño, un poco comienzo. Pero ¿saben una cosa? La promesa es que Dios va a obrar en nuestro medio. Así que nosotros también pedimos a Dios para ver su obra. ¿Por qué? Porque cada ser humano es otra alma que va a estar en un lugar u otro por toda la eternidad. Y la única diferencia entre los dos es la palabra de Dios, la presencia de un Salvador que entregó su vida como sacrificio, como nuestro sustituto. Y nosotros somos los predicadores, no aquí detrás de un púlpito, pero cada día al salir de su casa, usted es un predicador para anunciar con tu lengua y con tus acciones que hay un Salvador. Y hay una manera de tener tus pecados perdonados por toda la eternidad. Bueno, en cuarto lugar, notamos aquí el salmista pide la sucesión y expansión de su obra. Y nosotros estamos de acuerdo. Quiere que crezca y tenga una amplia influencia en los demás. Y hay 2 advertencias implícitas que haríamos bien entender en cuenta. En primer lugar, la oración sin trabajo es una burla. Y segundo, el trabajo sin oración es vano. Hay que dependerse en Dios. Así el salmista termina donde empieza. El Dios que ha sido nuestro hogar
será nuestra esperanza en los años venideros. Yo sé, a mirar en nuestro alrededor, a veces difícil, va a ser más difícil para un cristiano en los años delante de nosotros. Pablo escribió esto y dijo, pues nuestras dificultades actuales son pequeños. No durarán mucho tiempo, sin embargo, no producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Saben una cosa? Nuestra meta, por supuesto, llegar al cielo, pero más que esto, agradar a nuestro Señor. Y los sufrimientos y dificultades son pequeños cuando compara la gloria de toda la eternidad, que será nuestra para toda la eternidad. No sé dónde está en su vida en ese momento, pero estoy aquí para recordarle que hay un Dios eterno y soberano. Su vida puede estar aquí y mañana se fue. No tenemos una garantía de 70 o más años. Yo estaba hablando una mujer la semana pasada compartiendo el Evangelio y ella comenzó a llorar y luego me mostró una foto de su sobrina de 4 años que murió la semana pasada. Un recordatorio para nosotros. No hay una garantía. Pero ¿sabe una cosa? Si usted ha agarrado la mano de Dios, su Hijo Jesucristo, nunca va a fallar. Él va a guardarnos hasta toda la eternidad. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. En un momento voy a orar, pero antes de hacer esto, por favor, tome el tiempo de mirar adentro de su corazón. Yo no soy el juez. El único que sabe todo y el único juez de todo es Dios mismo. Y Él puede ver dentro de nuestro corazón. ¿Cuál es su esperanza para el futuro? ¿Conoce a Jesucristo como su Salvador y Señor? ¿Ha pedido el perdón de su pecado? ¿Sabe una cosa? No hay mejor tiempo que hacerlo ahora mismo. Dios nos ha dado ese tiempo, esa hora, esa vida, para entrar en una relación personal con Jesucristo. No importa lo que ha pasado en su vida, no importa cualquier tipo de pecado ha cometido, todos nosotros somos pecadores, todos nosotros somos culpables. Y Dios es listo a perdonar y aplicar lo que Jesucristo proveyó en la cruz del Calvario a su corazón personalmente. Quiero invitarle a hacerlo. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad de estar aquí, abrir tu palabra, escuchar bien la verdad en cuanto a ti, Señor, un Dios eterno y soberano. Nuestra vida es corto. Puede desaparecer en cualquier momento. Ese puede pasar. Oh Señor, ayúdanos. Si hay unos aquí sin Cristo hoy, yo oro que ese sería el día de la salvación para esa persona. Y creyentes, como resultado de estar aquí, ser más dedicado a tu obra, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.